19º domingo del tiempo ordinario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. La conclusión de este prodigio permitió un progreso en la fe de los apóstoles, pues el pasaje concluye diciendo que los discípulos se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. De hecho, uno de los objetivos principales del Evangelio de San Mateo es, de modo implícito y explícito, mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Así se muestra, por ejemplo, en la voz que vino del cielo en el momento del bautismo. Así lo encontramos en la narración de las tentaciones. También así lo revelan o lo expresan los espíritus malignos. Y en otros momentos también. Pero el prodigio de hoy no solo afirma la filiación divina, sino que, al estilo de las teofanías del Antiguo Testamento, muestra la soberanía de Jesús sobre los mares y, de este modo, sobre la naturaleza. Por tanto, afirma la naturaleza divina de Jesús, pues está por encima de todo. Mas el prodigio de hoy nos abre hacia un elemento más, que se vuelve fundamental en el Evangelio: el poder de la palabra. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro estaba maravillado y por eso le pide a Jesús: mándame ir a ti. Quiere experimentar los prodigios y milagros portentosos del poder de Dios. Y es a partir de ahí que Jesús aprovecha las circunstancias para enseñarnos a llevar una dinámica nueva, la dinámica de la fe. Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero dice el Evangelio que en cuanto sintió la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse. De eso se vale Jesús para decirle: hombre de poca fe. ¿Por qué de poca fe? Porque se hundió en el agua. No únicamente. Poca fe, porque antepuso la violencia del agua y del viento a la palabra de Jesús. Y sobre todo, porque sometía su fe a experimentar los prodigios milagrosos de Dios. La fe no puede estar sustentada solamente en obtener un milagro y otro milagro. Jesús nos muestra con signos y palabras que Él es el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Pero igual nos muestra que el poder de su palabra está principalmente en la capacidad de abrir de manera plena el corazón a Dios. Nos enseña que la fe más importante es la apertura total para aprender a caminar con la fuerza y la luz de la palabra divina. Es la capacidad de caminar con Dios y hacia Dios. No importa que de momento los vientos sean contrarios. La fe es caminar hacia Jesús y desde Él saber afrontar las adversidades. Pedro comenzó a dudar y comenzó a hundirse. Cuando los elementos de medición y de valoración son solo los temporales y materiales, qué difícil es entender la presencia de Dios y su significado en todo. Es ahí cuando las circunstancias empiezan a dominarnos y nos desenganchamos de Dios. Elías, el hombre de Dios, que huye al desierto, perdió la dimensión divina de su apostolado, de su servicio, porque el rey lo quiere matar. Se siente perseguido, se siente abandonado, al grado que por eso mejor quiere morir. De ahí que huye al monte Oreb, al desierto.
se refugia en la cueva donde ya no quiere saber nada. En su pensar, ¿qué seguía? La muerte. Así Pedro, ante la fuerza del viento que sacude en las aguas, sintió miedo y se empezó a hundir, por lo que gritó a Jesús: «Sálvame, Señor». Se trata de las experiencias de vida que encontramos todos los días, cada vez que perdemos la dimensión divina de la vida y de nuestras tareas. Así sucede cuando los cálculos humanos no salen. Estos son importantes. La ciencia y la tecnología nos regalan enormes recursos para hacer más llevadera la vida. Pero cuando nos hacen desprendernos de la dimensión divina de nuestro existir, tarde o temprano nos sorprendemos por los miedos, las inseguridades, las confusiones, cuando los cálculos no salen. De ahí se derivan enormes vacíos existenciales que lastiman la convivencia, la familia y hasta la vida laboral. Dios está con nosotros todos los días, pero necesitamos detenernos un poco con profunda humildad para poder reconocerlo. Dios les bendiga. Su servidor, Carlos Sandoval Rangel, Diócesis de Celaya.